Estamos viendo el procesamiento de una muestra de sangre para obtener un concentrado plaquetario, en este caso el PRF. Retiramos el tubo y vamos a separar la parte amarilla que es el PRF. Es el PRF en gel para ser colocado dentro del hueso. Es diferente a la preparación, otro tiempo centrifugado y otra velocidad cuando queremos obtener un PRF en forma líquida. Ahí se ve una parte blanquecina que corresponde a los leucocitos. En este caso los mezclamos con partículas de hueso. Vamos a hacer la cirugía convencional porque el paciente tenía una sinusitis y había un cuerpo extraño dentro del seno maxilar, ¿no? Luego vamos a cerrar la comunicación bucosinusal, pero previo, antes de cerrar la comunicación, se está colocando el PRF dentro de la comunicación bucosinusal, en el alvéolo dentario, ¿no? El PRF que hemos preparado previamente. Y luego se completa, en este caso, el suturado. Completa la sutura para que la comunicación desaparezca, bucosinusal desaparezca, se lava la herida y simplemente vamos a esperar que se produzca la cicatrización interna del tejido enriquecido por el PRF que hemos colocado debajo del colgajo. Así queda la herida. La foto tomada inmediatamente después de la cirugía y le damos su medicación para el procedimiento. Ya hemos colocado, en este caso, el PRC dentro del tejido, en contacto con el hueso para enriquecer el coágulo. Se produjo una necrosis después de 7 días, pero esto no afectó para nada la cicatrización final como se ve aquí a los 18 años. Cerró por completo la comunicación, libre de infección por el PRF que hemos colocado. Y vamos a empezar, chicos, una de nuestras últimas clases del año. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy sobre concentrados plaquetarios. Bueno, los concentrados plaquetarios son, como su nombre indica, una concentración de plaquetas, dado que las plaquetas contienen factores de crecimiento en grandes cantidades, ¿no? El primer concentrado plaquetario que apareció en la historia fue el PRP. Ahí se aparece el número 1, el plasma rico en plaquetas, muy conocidos, que tenía como dificultad, como inconveniente el ser muy engorroso, el no tener una uniformidad en el protocolo para obtenerlo, no se llegaron a poner de acuerdo nunca en un solo protocolo, y además, al ser engorroso, tenía muchos pasos y el riesgo de cometer errores en el camino eran muy altos. Por eso que
se pasó a una segunda generación llamado el PRF, obtenido a partir de los trabajos del doctor Chukrum, Joseph Chukrum, un investigador francés, aún está vivo, y que permitió producir el PRF en forma de gel, que es el que hemos visto, como se ha preparado en el video, ¿no? Después apareció una tercera generación de PRF, en este que concentrador plaquetario, llamado también PRF, y a partir de acá es el PRF el que ha salido adelante por una serie de ventajas objetivas frente al PRP, ¿no? El PRF en líquido ya permite hacer tratamientos de estética para ser colocado en la piel, ¿no? En los tratamientos de armonización orofacial. Luego apareció una cuarta generación de concentradores plaquetarios, que no fue otra cosa más que el PRP de mejorar, ¿no? Pero que jamás llegó a tener una mayor concentración plaquetaria que el PRF, nunca lo superó, ¿no? Y luego apareció una quinta generación de concentrados plaquetarios con el propósito de utilizar aquella parte del PRP que no servía, que es el PPP, o sea, el plasma pobre en plaquetas. También uno utiliza el plasma rico en plaquetas y también se usa el PRF líquido, ¿no? Que se somete, que después de haber obtenido el PRF líquido, se somete, claro, esta sustancia a un baño María, 60 grados centígrados, 70 grados centígrados, para endurecerlo, para gelificarlo y ser colocado como relleno facial también en estos tratamientos conocidos como armonización orofacial, ¿no? Y de la inflamación o de la cascada de la inflamación rescatamos la COX-1, porque dentro de la COX-1, o al nivel de la COX-1, que es la oxidación, un mecanismo, una de las vías de oxidación del ácido araquidónico, ahí se libera una sustancia llamada tromboxano 2 que va a inducir a las plaquetas a que se adhieran unas a otras, o sea, que vayan al lugar donde se les necesita, y también que se adhieran unas a otras para formar el trombo. El trombo es una parte importante del coágulo, ¿no? Pero el coágulo en realidad se completa, como se ve en este cuadro, no solo con la cascada de la inflamación, donde la COX-1 induce a que las plaquetas formen el tapón plaquetario, ¿no? Sino también en el lado izquierdo vemos la cascada de la coagulación, que tiene como objetivo, ¿no? Producir la fibrina, que al final de cuentas la fibrina unida al tapón plaquetario, ambos van a constituir el coágulo. Entonces las plaquetas estando, o cualquier célula estando en fibrina y formando el coágulo, van a permanecer estables durante algunos minutos, ¿no? De tal modo que ese principio es el que se ha utilizado en el PRP y en el PRF para poderlo utilizar después de algunos minutos, ¿no? De haber sido preparado y ser colocado en el paciente con fines médicos y después con fines estéticos, ¿no? Hasta una hora después de haber obtenido este concentrado plaquetario. Y les voy a romper un poco el esquema, ¿no? En el sentido de que las plaquetas contienen microporos en su citoplasma, es una membrana celular, perdón, y que permite que liberen los gránulos que se encuentran dentro de su citoplasma en determinadas circunstancias, que contiene, entre otras cosas importantes, el citoplasma de una plaqueta. Contiene una infinidad de factores de crecimiento de todo tipo, epidérmico, óseo, qué sé yo, muscular, epidérmico, vascular, ¿no? Endotelial vascular, etcétera, una serie de factores de crecimiento como ninguna célula los tiene. Tiene además también más tromboxano 2 para que más plaquetas acudan al sitio y formen el trombo. Además, libera una sustancia llamada fibronectina que permite que las plaquetas se adhieran unas a otras, ¿no? Entonces, la plaqueta no solamente es importante para la formación del trombo, sino como parte de la hemostasia, sino también que contiene una infinidad y variedad y cantidad de factores de crecimiento. Por eso que aquí en corte histológico, ¿no? Se ve al lado izquierdo las plaquetas con una serie de gránulos, ¿no? Contenidos dentro del citoplasma, y en el lado derecho las plaquetas libres, vacías, con citoplasma vacío, una vez que han liberado estos gránulos o estos factores de crecimiento, ¿no? Eso se le llama la degranulación de la plaqueta, ¿no? Entonces la plaqueta degranulada es aquella en la cual la plaqueta ya ha formado el trombo, la plaqueta se adhirió a otra, murió la plaqueta y abre los poros, los microporos de la membrana celular y libera estos factores de crecimiento, ¿no? Y a nosotros nos han dicho en el pregrado, y les he enseñado seguramente, que la plaqueta es un disco, ¿no? Tiene la forma de un disco, cosa que no es cierto, ¿no? La plaqueta, lado izquierdo vemos la forma, la configuración espacial de la plaqueta, ¿no? Y antes de ser
antes de degranularse, ¿no? Y en el lado derecho la plaqueta completamente degranulada. Estos son algunos de los factores de crecimiento que contiene la plaqueta, ¿no? Que ya lo deben haber estudiado seguramente en otros cursos, ¿no? Donde se observa el factor de crecimiento, el TGF-beta, que es muy importante para que las células mesenquimales vayan al sitio donde se les necesite, y también para que la célula mesenquimal se convierta en cualquiera de las células que el organismo o que ese tejido necesita en ese momento, ¿no? También contiene, la plaqueta es el único reservorio donde existe PDGF, que es el llamado factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que tiene como funciones importantes, una, producir la angiogénesis en la etapa inicial de la formación del tejido, y es decir, si no hay plaquetas, no hay formación, no hay PDGF, y si no hay PDGF, no hay formación de vasos en la cicatrización de cualquier tejido, ¿no? Y además también este PDF induce a que las células mesenquimales vayan al sitio donde se les necesita, o sea, las células madres o células mesenquimales. También tiene factores de crecimiento fibroblásticos, similar a la insulina, endotelio vascular para formar vasos sanguíneos, factor de crecimiento epidérmico para formar tejido blando. Es decir, la plaqueta, como ustedes ven en el lado derecho, es el reservorio más completo de factores de crecimiento que podamos pensar, ¿no? También los vemos metidos acá los macrófagos en segundo lugar, porque los macrófagos, además de formar parte de la respuesta humoral, ¿no? La fagocitosis específicamente, fagocitar células bacterianas o agentes nocivos para el cuerpo, también tiene una función secundaria importante, que es contener algunos factores de crecimiento, ¿no? Entre ellos factores de crecimiento del hueso. ¿Y cómo se compone el hueso? Porque el tema de hoy es el uso del PRF en el hueso, que es una parte importante. Ya en curso de posgrado aprenderán seguramente el uso del PRF con fines estéticos, ¿no? En armonización facial, que estamos viendo un poco en la parte práctica, para que tengan ese conocimiento general, ¿no? El hueso está compuesto por células que ya ustedes conocen, por una estructura inorgánica a base de hidroxiapatita, que es fosfato tricálcico, una matriz orgánica con muchas proteínas, de las cuales el colágeno es el más importante, ¿no? Y también debe contener factores solubles o factores de crecimiento, ¿no? Hay algunos factores de crecimiento en el hueso que son propios del hueso, como el BMP que aparece ahí, que son las siglas de la proteína morfogenética del hueso, ¿no? Que es uno de los inductores más potentes, ¿no? Más importantes para la formación de hueso. Es tan potente que existen trabajos de investigación en los cuales el BMP es colocado, es inyectado, ¿no? Literalmente en la piel de conejos, y la piel de los conejos después de algunos días comienza a mostrar signos evidentes de calcificación, es decir, de formación de hueso, perdón, ¿no? Entonces inducen a la formación de hueso dentro del tejido celular subcutáneo de los conejos, porque inyectan la piel de los conejos con BMP, que es un poderoso factor de crecimiento del hueso, ¿no? Ese es el único factor de crecimiento del hueso que es propio del hueso. Pero tenemos también otros factores de crecimiento que están en el hueso, pero principalmente están en las plaquetas, ¿no? Que son los factores de crecimiento, o llamados también factores solubles. En este caso, vemos desde la formación del hueso al lado izquierdo, cómo es que el PDGF induce en la formación de hueso. Después otros factores como el TGF-beta, como el IGF, o sea, el factor de crecimiento similar a la insulina, y el BMP principalmente, participan de las distintas etapas de formación del hueso, desde la transformación de la llegada, perdón, de las células mesenquimales, pasando por su transformación en preosteoblasto y finalmente en la transformación final, o sea, la maduración final del preosteoblasto en osteoblasto. Entonces, la transformación del coágulo en hueso es un mecanismo natural en el cual deben participar de todas maneras, sea cual fuese el momento, los diferentes factores de crecimiento. Si no hay factores de crecimiento, no hay hueso, ¿no? En este caso, ¿no? O no hay formación de ningún tejido. Mencioné que el PRF también es utilizado en estética facial, es utilizado para disminuir arrugas y cicatrices, es usado en la aplicación de rellenos, ¿no? La estética facial también incluye el perfilamiento facial o bichectomía, en el cual ustedes han presentado videos, ¿no? Ven que es una técnica
originada en odontología, ¿no? Pero si hablamos del PRF, ahora vamos a hablar de los pacientes, eso es lo que nos interesa, que la parte teórica ustedes la pueden revisar en otros cursos, ¿no? Este es un trabajo de investigación, no es tan antiguo, del año 2019, en el cual determinan, perdón, o investigan el efecto antimicrobiano del PRFL, es decir, el que hemos visto en el primer video, ¿no? Que tiene propiedades antimicrobianas, cicatrizantes, antiinflamatorias y analgésicas. Por eso es que aquí, en este caso, vemos cómo han colocado ¿cómo se llama? En una placa Petri han colocado una porción de, ¿cómo se llama?, de PRF, gel, y luego es inoculado con bacterias, ¿no? Patógenas que producen placa bacteriana. Contrario a lo que se debería esperar, a las 72 horas debería desaparecer ese PRF y proliferar en gran medida estos inóculos, estas cepas de bacterias. Sin embargo, se ve que se mantienen, producen un proceso inflamatorio, pero se mantienen dentro del PRF. Es decir, el PRF en este caso está mostrando o está demostrando un efecto antimicrobiano. Pero principalmente nosotros utilizamos este PRF con fines con la finalidad de promover el crecimiento. Este es otro artículo también, este del año 2020, más calentito, ¿no? Que también muestra el efecto o el potencial, ¿no? El potencial antimicrobiano y antibiofilm del PRF, ¿no? La fibrina rica en plaquetas, inyectado en los tejidos. Pero también hay un efecto antiinflamatorio importante que nosotros lo valoramos en la práctica clínica, ¿no? Y que muchas veces no es muy difundido, ¿no? Y que es el efecto antiinflamatorio, disminución del edema del paciente y también la disminución del dolor, tiene propiedades analgésicas. Hay una serie de sustancias que contiene el PRF. Entonces el PRF o fibrina rica en plaquetas tiene muchas aplicaciones en odontología, desde elevación, procedimientos relacionados con elevación del piso senomaxilar, cierre de comunicaciones bucosinusales, como hemos visto en el video, enriqueciendo el hueso que se coloca para hacer un aumento de reborde, diferentes técnicas de aumento de reborde. También se utiliza para el tratamiento de enfermedad periodontal. Y, por supuesto, como vamos a ver en cirugía, para disminuir el riesgo de alveolitis seca y también disminuir el dolor y el edema en el paciente, ¿no? Hay muchos trabajos de investigación, simplemente uno de ellos, del año 2019, en donde muestra las ventajas, ¿no?, del PRF colocado dentro del alveolo comparado con el cemento de óxido de zinc eugenol en controlar el dolor, reducir la inflamación, ¿no?, y promover eventualmente una mejor cicatrización de la herida, como dice el título, en pacientes con alveolos, perdón, que tienen alveolitis seca, ¿no? Solo para recordar, la alveolitis seca o alveolitis fibrinolítica es aquella en la cual después de la extracción el coágulo se desprende, ¿no?, por una fibrinólisis del coágulo, y el alveolo dentario queda vacío, ¿no? Al quedar vacío, queda desprovisto del apósito natural, que es el coágulo, ¿no? Entonces, cualquier sustancia, cualquier medicamento que nosotros usemos, no va a ser tan efectivo ni tan eficiente como el mismo coágulo, ¿no? No existe en realidad en la naturaleza o en la ciencia ninguna sustancia que pueda reemplazar o que haya podido reemplazar al coágulo. La colocación de PRF en este caso es lo que biológicamente se acerca más al coágulo, pero no es igual al coágulo, y que se utiliza tanto para el tratamiento como para el tratamiento de la alveolitis como para su prevención. En este cuadro vemos, este estudio se basa en la aplicación de PRF en el alveolo dentario comparado con los alveolos tratados con óxido de zinc eugenol. La línea roja muestra la intensidad de dolor que manifestaban los pacientes en el lado donde, aquellos pacientes, perdón, que recibieron cemento de óxido de zinc eugenol. Y la línea celeste representa aquellos casos, aquellos alveolos dentarios de pacientes tratados con PRF. Entonces se ve aquí claramente que existe una menor cantidad de intensidad de dolor que presentan los pacientes cuando reciben PRF, ¿no? Cuando se compara la inflamación, o sea, el edema, la hinchazón, también la disminución es estadísticamente significativa en aquellos casos tratados con PRF. Pero cuando se habla de la cicatrización, ya ahí no hay mucha diferencia significativa, no existe diferencia significativa, y esto es porque clínicamente es muy difícil
cuantificar o valorar la cicatrización de un tejido desde el punto de vista clínico, ¿no? Ese es más que todo una limitación. Este es un trabajo en el cual han utilizado el PRF para prevenir la alveolitis seca, es decir, le hacen la extracción y no esperan que se produzca la alveolitis seca, sino que le aplican el PRF directamente sobre el alveolo del tallo, ¿no? Lo que nos interesa acá a la derecha, la tabla 3, es el resumen de todo. Es decir, en aquellos se trataron, perdón, 200 alveolos con PRF y 200 alveolos sin ningún tipo de tratamiento, solamente el coágulo normal, ¿no? Y encontraron que en aquellos casos, de aquellos 200 alveolos en los cuales colocaron PRF, solo hubo 2 casos, una incidencia de 2 casos de alveolitis seca, mientras que en aquellos casos en los cuales se colocó el coágulo, se esperó que formara el coágulo normal, hubo hasta 19 casos de los 200 atendidos, ¿no? Representando el 9.5% en comparación con solo el 1% de casos en el grupo del PRF, ¿no? Demostrando en este caso que el PRF tiene también propiedades que pueden compensar de alguna manera, ¿no?, la ausencia de coágulo, ¿no? También un trabajo similar, pero a nivel de terceros molares. Vamos al cuadro final. Y los resultados aquí mostraron que también hubo, además de lo que estamos mencionando, una menor cantidad, menor intensidad de dolor en estos pacientes, ¿no? Y también hay otra información, bastante información respecto al uso del PRF después de la extracción del tercer molar mediante un colgajo, ¿no? Como vemos en la fotografía del lado derecho, realizada la extracción, dentro del alveolo se coloca el PRF en gel, o sea, el PRF-L, ¿no? Y la conclusión, vamos a la conclusión, dice que dentro de las limitaciones del presente estudio, la aplicación de PRF después de la cirugía de tercer molar mandibular es un material biológico bueno que reduce el dolor posoperatorio, produce un efecto analgésico y previene la alveolitis seca, ¿no? Sin embargo, no existe un impacto significativo sobre la cicatrización porque es muy difícil medir la cicatrización en los tejidos, los tejidos desde el punto de vista clínico, ¿no? Y trabajos de investigación en español, en inglés, existen en abundancia, ¿no? Porque esto no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo hace 3 años, un poco antes de la pandemia, fui invitado a dictar un curso de cirugía, ¿cómo se llama?, por el Colegio Ontológico de Amazonas, ¿no? Y me invitaron a una universidad, ahí se llama Santo Toribio Mogrovejo, que es la Universidad Nacional, y se me ocurrió, dije, si hay una presentación, hay una conferencia que me ha invitado, la universidad es diferente, está dirigido a estudiantes, ¿no?, que tienen una dedicación más cercana a la investigación, y se me ocurrió presentar un tema parecido con PRF, ¿no? Al final, una de las alumnas, varios de los alumnos, porque habían hecho un trabajo, habían hecho un grupo de investigaciones complementarias, querían trabajar con PRP, ¿no? Entonces, después de haber escuchado la charla, se les cayó el tema porque yo les expliqué que el PRP pues ya es un concentrado plaquetario que ha sido superado por el PRF, ¿no? Y en ese momento dijeron, bueno, vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar esto más bien por el PRF, no se nos ha caído la investigación, simplemente nos ha abierto los ojos respecto a esto, ¿no? ¿A qué me refiero con esta conversación? De que el uso del PRF no es nuevo, ¿no? El PRF viene desde el año 2005, miren, han pasado 17 años. Entonces, creo que todo estudiante de odontología, todo profesional de odontología tiene que tener necesariamente este conocimiento. Aquí, bueno, vamos a avanzar un poquito, vamos a la PEPA, ¿no? También se utiliza como regenerador tisular en cirugía periodontal, este sí, como por sus propiedades cicatrizantes, ¿no? Este ya es mi paciente, ¿no? Vemos que se ha hecho un levantamiento de seno maxilar, levantamiento de piso de seno maxilar con éxito, y luego se le ha colocado el gel del PRF combinado con partículas de hueso liofilizado. Esto se le llama sticky bone, ¿no? Sticky viene de la palabra, sticky viene de stick, ¿no?, que es filete, ¿no? Y luego colocado en el piso, la pared del seno maxilar, para promover el cierre, la formación de hueso después de haber hecho la sutura, ¿no? Este es un caso en el cual ¿cómo se llama?, un implante ha sido introducido accidentalmente en el seno maxilar. Acá está, este es el PRF. Y luego, después de hacer una ventana en el hueso y extraer el implante, se le ha colocado pues el gel del PRF para promover la cicatrización del tejido y que se forme hueso. Y después, muy complementariamente, se le coloca su membrana de colágeno, ¿no? Pero acá lo sustantivo es la colocación
del PRF. Este es otro paciente también, en el trabajo de investigación, perdón, en el cual están aplicando lo mismo, es ¿cómo se llama? Lo que llaman el sticky bone, ¿no? Hay bastante información sobre esto. Y también que permite mejorar las condiciones del hueso alrededor del implante al momento de ser colocado. O sea, enriquece, facilita o promueve la osintegración, no, facilita la osintegración, no la promueve, la facilita. Este es el término, no sticky bone, no está mal escrito, es sticky, es con stick, es T-E-A, ¿no? Como filete. Esta es una paciente a quien se le hizo, le faltaba un incisivo lateral, la pieza 2.2, y la pieza 1.2 la iba a perder. Entonces, bajo estos principios, ¿no? Hasta la tomografía, se le hizo la extracción de sangre, la muestra de sangre, se obtuvo el PRF en gel, ¿no? Acá está, colocado en la bandeja de chucrú, y se mezcló con partículas de hueso para colocarlo al momento de insertar el implante en el alvéolo y también llenar los espacios que quedan en el alvéolo dental alrededor de un implante recientemente colocado, ¿no? Acá vemos también otro caso, ¿no? En el cual el paciente le faltaba el incisivo central derecho y se le ha extraído el izquierdo, oportunidad para colocar no solamente el implante, sino rellenar el alvéolo dentario con partículas de hueso y PRF, ¿no? Es decir, el famoso sticky bone, ¿no? Acá está el PRF en gel con partículas de hueso, la sutura y esperar que el tiempo haga su trabajo. Aquí, por ejemplo, también igual que en el caso anterior, una extracción dentaria, la preparación del PRF, sé que es PRF porque son los tubos de ensayo con tapa al vacío, con tapa roja que no contienen aditivos, y luego la preparación con partículas de hueso, en este caso partículas pequeñas que son mucho más rápidas de ser absorbidas y dejar el espacio para que se forme hueso en un periodo de tiempo mucho más rápido. Está el paciente contento con su provisional, ¿no? Luego vemos el paciente del video, ¿no? Que hemos visto hace un rato, a quien le extrajeron en la tercera molar y se produjo, o perdón, la segunda molar, y se le produjo una comunicación bucosinusal, ¿no? La panorámica del lado derecho se ve que el seno maxilar está velado porque ha habido además previamente ya había una infección sinusal, es decir, una sinusitis maxilar. Cuando el paciente vino a la consulta, él vino como la foto del lado izquierdo, con una comunicación bucosinusal y un drenaje continuo de pus, ¿no? Como se ve ahí. Y después de una medicación de 3, 4 días con clindamicina y levofloxacina, ya la pus, el flujo de pus desapareció, cesó, disminuyó, como siempre había, y era el momento para hacer el cierre de la comunicación bucosinusal. Se le tomó PRF, L, en este caso por las propiedades antimicrobianas, cicatrizantes también, y se le colocó dentro del alvéolo, en la comunicación bucosinusal, y luego se hizo la sutura. Para mala suerte hubo una necrosis del colgajo al 7º día, y cuando yo pensé que se iba a perder todo, ocurrió algo maravilloso, ¿no? La cicatrización internamente continuó, a los 18 días vemos las condiciones de la mucosa, y finalmente todo ha cerrado perfectamente al cabo de 28 días, ¿no? Luego vamos a ver la extracción, la colocación del PRF, después la extracción molar superior, ¿no? Una extracción compleja, y la colocación de PRF inmediatamente con el propósito de facilitar la formación del hueso en menor tiempo, ¿no? Después vamos a ver una serie de casos después de extraer terceros molares. Vemos que se ha extraído la segunda y la tercera molar en el lado izquierdo, se le ha tomado una muestra de sangre, se ha centrifugado la muestra, ¿no? Con el tubo rojo, este es PRF, y luego se ha obtenido el PRF-L, ¿no? La parte del gel, que es de color amarillo, es la fibrina con concentrado plaquetario, de plaquetas, ¿no? Y el disco blanco, en la extremo izquierdo hay una sombra blanca, corresponde a la concentración de leucocitos, ¿no? Si analizamos el tubo, en la parte inferior están las células que tienen mayor peso, mayor densidad, que son los glóbulos rojos. Luego hay una delgada capa blanquecina, ¿no? Que corresponde a la concentración de leucocitos, y luego en la parte superior está el concentrado plaquetario, la concentración de plaquetas, ¿no? Y en este caso vemos en el lado izquierdo la tercera molar que ha sido expuesta para la extracción, y luego de ser extraído el diente, los dos, el segundo y el tercer molar, hemos procedido a colocar el PRF dentro del alvéolo dental, ¿no? A las 24 horas vemos que la hinchazón en esta paciente, a pesar que le hemos sacado la mugre, ¿no? O disculpando la presión, ha habido bastante trauma, la hinchazón es mínima y la apertura bucal está dentro de los límites normales, ¿no? A esta chica yo le hice la extracción también del tercer molar y del otro lado un mes antes aproximadamente, ¿no?
Y yo le sugerí aplicar este PRF en el alveolo dentario y me dijo, "Doctor, paso por ahora, ¿no?". Y en el lado izquierdo me aceptó. Y después de ver el resultado me dijo, doctor, me arrepiento de no haberle hecho caso la vez anterior. ¿Por qué le digo? Porque ahora tengo 24 horas y no tengo dolor, me dice. Y la hinchazón que tengo es mucho menos de la que tuve en el otro lado, que tuve una hinchazón bastante aparatosa. Entonces, está probado pues que el uso del PRF, ¿no? Que el PRF, después de la extracción de un tercer molar inferior, una tercer molar mandibular o una extracción compleja, disminuye el dolor y disminuye también el edema, ¿no? Acá están los tubos de sangre antes de ser centrifugados, y luego se hace la centrifugación, se obtiene el PRF en gel. Acá está el tercer molar horizontal antes de ser extraído. Y en el alveolo dentario que hacemos, colocamos nuestro PRF en gel, ¿no? Luego lo suturamos y vemos a las 24 horas, igual con esta chica, que la intensidad, perdón, que la cantidad de edema realmente es mínimo para lo que generalmente ocurre en los pacientes a quienes se les hace la extracción de los terceros molares mediante colgajo y osteotomía, ¿no? Acá vemos otro caso también igual, la muestra de sangre del lado izquierdo, ya el gel centrifugado en el lado derecho, incluso la parte amarilla se ven dos capas, una donde está el gel y otra donde solamente existe el suero, ¿no? Donde está el suero. Luego al lado izquierdo vemos las espátulas de chucrún, porque hay toda una tecnología alrededor de esto, y en los 4 tubos de la parte del PRF que se ha obtenido de 4 tubos de ensayo, ¿no? Se hace una cirugía de extracción semolar convencional, ¿no? Como siempre lo hacemos, y luego le colocamos el gel del PRF dentro del alveolo dentario. Suturamos, estamos enriqueciendo el coágulo. Acá está la señorita en el preoperatorio y está en el postoperatorio 2 días después. En este caso no tendrá, pues, no fue tan bueno, ¿no?, como los casos anteriores, pero de todas maneras la hinchazón es poco significativa. Acá vemos al paciente John, otro paciente igual, tercera molar horizontal. Siempre le propongo tomarle una muestra de sangre para hacer PRF, para mejoría del paciente mismo, ¿no? Se echó el centrifugado y acá vemos a John al día siguiente de la cirugía, a los 2 días, perdón, después de la cirugía, que está abriendo, como yo decía, abres la boca como cocodrilo, ¿no? Abres la boca normalmente, no tienes signos evidentes de hinchazón y el postoperatorio es muy satisfactorio para el paciente. Esta es la extracción de una tercera molar dismórfica, o sea, con una forma típica, ¿no? Fíjense, se le ha hecho una gran osteotomía, se le ha colocado el PRF en el alveolo dentario, se ha suturado, y es una señora, y vean que al día siguiente tiene una apertura bucal bastante buena, la hinchazón es mínima, y la paciente manifiesta que no existe dolor espontáneo. Lógico, si se toca la herida sí hay dolor, pero espontáneamente no existe dolor. Y para terminar con este tema de PRF, ya vamos a terminar temprano, tenemos la reconstrucción del alveolo dentario y un injerto de mentón, ¿no? ¿Por qué pongo este caso? Porque el tomar la muestra del injerto de mentón es una situación muy traumática, ¿no? Muy, pero muy traumática. Ocurren muchas complicaciones de hematoma, edema, dolor, el posoperatorio se prolonga por 7, 10 días, ¿no? Es una cosa realmente aparatosa. En cambio, la colocación del hueso tomado del mentón en el alveolo dentario, eso no produce mayor inflamación. Este es un señor que viene de Bolivia, vemos el aspecto de su boca, ¿no? Se le va a hacer la extracción de un diente de arriba, se le va a colocar implantes, qué sé yo, pero en uno de los lados existe poco volumen de hueso y vamos a tomar un injerto de hueso del mentón, ¿no? Como este señor viene por pocos días, no podemos darnos el lujo que se hinche y que se vaya nuevamente a su país, ¿no? Con la hinchazón y sobre todo con la preocupación de él y mía de qué cosa hacer estando lejos, ¿no? Por eso que se le sugirió, hasta la tomografía en el lado izquierdo, la pieza 1.1 tiene un uso muy pobre, se le recomendó y él aceptó colocarle un injerto de mentón, ¿no? Acá está también se le tomó una muestra de sangre para el PRF, para el concentrado plaquetario, se le tomó la muestra de hueso del mentón y le coloqué, en este caso, el PRF en gel en el lecho quirúrgico del mentón, ¿no? Y luego en el maxilar superior se le colocó el bloque de hueso fijado por un tornillo de acero, partículas de hueso y también la partícula, el gel del PRF. Se hizo la sutura, el señor vino al día siguiente, miren ustedes, ¿no? Qué maravilla, parecería como que no hemos hecho ninguna cirugía en el mentón, ¿no? La cicatrización es normal y vemos que
la encía tiene una tonalidad rosada, ¿no? Lo cual expresa que se está produciendo la cicatrización, y esto en corto tiempo, ¿no? Entonces, para recapitular, para sintetizar lo que estamos conversando, los concentrados plaquetarios tienen por finalidad obtener, como su nombre indica, una concentración mayor de plaquetas. Si en un mililitro de sangre o un centímetro cúbico de sangre existe un 5% de plaquetas, cuando separamos el PRF, o sea, la fibrina rica en plaquetas, podemos obtener 96 y hasta un 97% de plaquetas concentradas en un solo centímetro cúbico, en este caso ya no un centímetro cúbico de sangre, sino un centímetro cúbico de fibrina. La concentración de plaquetas es altísima, ¿no? Cuando el PRF que se obtiene es gel, existe mayor cantidad de plaquetas inclusive, y la aplicación clínica que existe actualmente podríamos separarlo en médica y estética, ¿no? Médica, cuando queremos obtener un resultado antiinflamatorio, mejorar la cicatrización, disminuir el dolor, ¿no? Ese es médico, queremos obtener un resultado biológico, queremos mejorar la cicatrización del hueso, favorecer la osintegración, todo eso es biológico, todo eso tiene un fin médico puro, ¿no? Y existe otra ala que se llama la armonización orofacial, en la cual se promueve el uso de concentrados plaquetarios a nivel de la dermis para mejorar la calidad de la piel y obtener un efecto antiarrugas, y el otro es el uso como rellenos faciales para mejorar la estética del paciente. Entonces, esto es un campo muy amplio, ¿no? Esto es una especialidad, ¿no? Solamente el uso estético de los concentrados plaquetarios y otras técnicas es ya una especialidad en otros países, que se llama armonización orofacial. Y el otro aspecto del uso médico, que empezó con la inyección del PRP, primer concentrado plaquetario. PRP en las articulaciones produjo un cambio significativo en los pacientes con dolores articulares crónicos, y ese fue el inicio de la historia para que después lo que comenzaron a utilizar los traumatólogos en las articulaciones terminó siendo de uso generalizado por todas las personas, ¿no? Y para terminar, señalarles que el concentrado plaquetario no es sinónimo no es sinónimo de tratamiento de células madre. Por esa pregunta, ese comentario me lo hicieron en el grupo de práctica. El cultivo de células madre es otra técnica diferente, en donde se hace un cultivo de células madre, se separan, ¿no?, del resto de tejidos, y se promueve, ¿no?, se induce a que estas células madre, esas células mesenquimales, produzcan algún tejido en particular, ¿no? Puede ser hígado, cerebro, y hay muchos trabajos a nivel del corazón, a nivel del músculo, a nivel del hígado, ¿no? Existen trabajos en Japón hace muchos años en donde están produciendo dientes a partir de células mesenquimales, o sea, de cultivo de células madre, pero ese es otro tema diferente. Acá no estamos tomando células madre, aquí solamente estamos tomando un concentrado de plaquetas, un concentrado de plaquetario, para que estos induzcan, a su vez, es otra cosa, a que las células mesenquimales concurran en mayor cantidad al sitio que se les necesite, ¿no? Y que potencialmente se transformen en el tejido que se necesita. Estos son dos conceptos diferentes. Sí, eso es todo entonces, chicos, el día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Les pido, por favor, a los alumnos del grupo de práctica el día de hoy, ¿no? Tengo una urgencia en este momento, no vamos a poder hacer la clase continua acá de práctica. Les pido que se queden un minuto nada más para quedar en qué momento podemos hacer, o más tarde, o mañana, temprano, no sé, ustedes me dirán en qué momento podemos hacer esta clase, en la parte práctica de esta clase, que ya tenemos que hablar de cefalometría, que es muy importante y que no podemos perder esta clase, ¿ya? Entonces, con todos, que tengan un bonito fin de semana. Nos quedamos con Carlos, con Renzo, con Ana y con todos los chicos buenos con el día de